Durante la prehistoria existieron dos etapas artísticas primitivas: el Paleolítico, donde destaca la pintura rupestre y se presenta lo que se veía como la naturaleza, el cuerpo humano, etc. Y la segunda etapa, que fue el Neolítico, que destaca por su arquitectura megalítica y sus tallados en piedra. Llegamos al arte antiguo, donde surge la edad de los metales y surge el arte de la Mesopotamia. En este se encuentra el origen de la civilización, los primeros escritores, y es un arte ligado al poder y la religión. Al igual que el arte de Mesopotamia, el arte del antiguo Egipto se basa en la política, el poder y religión. En este destaca principalmente por las pirámides como tumbas de faraones, templos a las deidades y las tablillas. También tenemos la cultura y el arte micénica y minoica. Posteriormente tenemos el arte griego clásico, que es caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal. Después tenemos el arte etrusco, que son la civilización anterior al Imperio Romano, y se destaca la quimera y el sarcófago de los esposos. Dentro del arte antiguo también tenemos a la cultura persa, que es complicada ya que abarca diferentes países, culturas, etc. Se podría decir que en su época más famosa fue el Imperio Aqueménida y el conjunto arqueológico de Persópolis. Después tenemos el arte romano en sus principios, con una gran influencia del arte griego, que son también creadores de los acueductos, los arcos de triunfo, los coliseos y relacionado a la política, lo público y ocio. También tenemos el arte paleocristiano, que es el arte de los primeros cristianos y más puro refiriéndose a Jesús. Destacan las catacumbas, sarcófagos, pinturas con la vida de Cristo, simbología y el origen de la basílica cristiana, entre otros. Dentro del arte medieval tenemos el arte prerrománico, que asienta las bases del arte románico de una forma más primitiva. Como claro ejemplo tenemos el arte lambardo. Después de la división del Imperio Romano nace el arte bizantino, que es el arte oriental donde predominan los dorados, los mosaicos, las astas decorativas, las vírgenes con el niño, etc. Posteriormente seguimos con el arte románico, con construcciones robustas y artes decorativos. Este mismo es muy rico en simbología e iconografía cristiana, aparte de ser las bases del arte gótico. Pasando al arte gótico, este se caracteriza por sus construcciones elevadas, descubrimiento de los arbotantes y las contrafuentes. Asimismo se experimentaba en construcciones con los arcos apuntados. Era muy común en este mismo que catedrales se derrumbaran porque tenían menos conocimiento sobre estas construcciones. También destacaban las vidrieras, entre otros. Un claro ejemplo de este arte es la Catedral de Notre Dame. Continuamos con el arte moderno, donde surge el arte flamenco, que es la pintura gótica de Flandes, con un estilo propio y con autores como el Bosco, Hasmelin y Jan van Eyck. Siguiendo con el Renacimiento, que se caracteriza por el canon de la proporción y el uso de las perspectivas, yendo así al arte manierista, donde se mezcla el Renacimiento y el Barroco, se usa la serpentinata y se representa el cuerpo humano en formas complicadas. Se inicia también el Barroco, que es más sobrecargado y exagerado, tratando temas como la muerte y la vanidad, con tópicos latinos, usando la mitología y jugando con la visión del ser humano. En los últimos años del arte moderno tenemos el rococó, que representa la parte banal de la vida, recreando lo exótico, oriental, refinado y sexual, yéndose a lo elegante y sobrecargado, utilizando como referencia el amor galante y las relaciones de amantes. Su mejor obra son los columpios de pregonar. Por último tenemos el neoclasismo y el romanticismo. Dentro del neoclasismo hace referencia a los valores de la ilustración clásica, utilizando también referencias de la antigua Grecia, los cánones y las reglas de perspectiva. Y dentro del romanticismo tenemos lo contrario, que sería la importancia al individuo y al yo, usando la creatividad, los sentimientos y las emociones, inspirándose en épocas de la... Con el arte
contemporáneo que abarca hasta la actualidad, empezamos con el estilo historicista y el realista. Dentro del estilo historicista encontramos la arquitectura, que pretende recrear la arquitectura de tiempos pasados y puede llevar a muchos engaños. Y dentro del estilo realista encontramos la pintura de carácter social, que muestra la vida de los más pobres y refleja cómo el ser humano está determinado según la clase social. Yéndonos a los prerrafaelitos y a la arquitectura de hierro, dentro de los prerrafaelitos es un grupo de pintores del siglo XIX que pretenden pintar como los flamencos, utilizando temas como la mitología, la naturaleza, entre otros. Y la arquitectura del hierro nace a raíz de la revolución industrial, y dándose cuenta que con el hierro se pueden crear infinidades de cosas, empiezan con las construcciones de estaciones de trenes, puentes, kioscos y, el más importante, la Torre Eiffel. Tiempo después nace el impresionismo, que es aquel que refleja el impacto que tiene la luz sobre un material, y este se ve en las pinturas coloridas que están llenas de luz. Y el modernismo, que es la mezcla de la naturaleza y los materiales de la revolución industrial, utilizando lo estéticamente atractivo, lleno de colores y materiales modernos como el cristal y las artes creativas. Posteriormente van naciendo otras artes como el dadaísmo, el constructivismo, el neoclasicismo, etc. En este tiempo ya se utilizaban las formas geométricas. También va surgiendo lo que sería el surrealismo, la arquitectura racionalista, el expresionismo abstracto, los informalismos europeos, el arte conceptual, arte pop, op art, hiperrealismo, que era más arte ligado hacia las marcas y cosas de uso cotidiano. Y finalizando de los 70 en adelante, tenemos lo que se desarrolló como las vanguardias, como el graffiti, el videoarte, el performance, etc. También el postmodernismo, el modernismo arquitectónico y lo que actualmente conocemos como las últimas tendencias, que se van más a lo minimalista. Empezamos con la línea de tiempo del arte en México. Todo empieza en los olmecas, que utilizaban cabezas monumentales de piedra con oro o plata, pirámides más antiguas en Mesoamérica, y son los precursores de la artesanía de jade. Luego vamos con los teotihuacanes, los mayas y zapotecas, que usaban murales con colores brillantes para palacios. Este mismo arte tenía un propósito religioso, con fines ceremoniales como representación a los dioses prehispánicos. También tenían códices mayas y aztecas para contar alguna historia, y sobresalían por los colores brillantes y dibujos complicados. Finalmente pasamos a la era virreinal, donde el arte se basaba en importar lo que venía de Europa y copiarlo, con la diferencia que los mexicanos eran más coloridos y usaban cuadros alargados, y los europeos eran más realistas y sus cuadros utilizaban colores más opacos. Algunos de los estilos importados eran el tenebrismo, creado por Caravaggio, y el barroco. Algún pintor mexicano sobresaliente fue Cristóbal Villalpando, con las técnicas del pincel, y aquí se basaba más en el arte religioso y el colonial. Yéndonos al siglo XVIII, destacó lo que sería el estilo barroco y los retratos sobre la nobleza. Algunos pintores sobresalientes eran los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez. Para 1783 inaugura lo que sería la Academia San Carlos, que era la inspiración de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue la primera academia de arte en el continente americano. Por estos tiempos surge el mito de la Virgen de Guadalupe, causando que se sigan pintando los retratos religiosos, copiando técnicas de Europa por más de 300 años, incluso llegando al neoclasismo, para asimismo tener un más control sobre lo que en ese tiempo se pintaba. En ese entonces, el maestro más importante en México del neoclasismo fue Manuel de Tosla, que fue el primer maestro de arte en México, quien creó la escultura sobre el rey Carlos IV,
Durante el siglo XIX, después de la independencia, vuelve a abrir la Academia San Carlos bajo el mando del nuevo gobierno y como maestros tenían a los mejores pintores del país, utilizando un estilo más neoclásico. Y para 1877, Porfirio Díaz manda hacer la estatua del último emperador azteca, Cuauhtémoc. Después de 1913 sucede el primer contacto europeo mandando artistas mexicanos a Europa, el arte es usado para mensajes políticos y temas mexicanos, la Academia de San Carlos se integra al UNAM y se retoman las culturas prehispánicas y se realizan murales. El más destacado es la masacre en el Templo Mayor. Movimiento muralista mexicano con autores como el Dr. Aclul y Gerardo Murillo. Tiempo después sucede el apogeo en la década de 1930, donde tiene autores destacados como Diego Rivera, David Alfaro, José Clemente y Fernando Leal, quienes utilizaron imágenes de indígenas, muchos colores y actividades humanas. Nace la generación de la ruptura de 1950, donde destacan pintores como José Luis Cuevas y algunos artistas que emigran a México como Remedios Varo y Leonor Carrington. Para 1960, el arte no es ni expresionista ni abstracto. Algunos de sus representantes son como Manuel Felgueres, Teresa Cito, Jean Mandril y Alejandro Pintado. En sus obras son trabajos figurativos llenos de color y contraste. En 1990 hasta la actualidad nace lo que sería el posmodernismo y lo contemporáneo, utilizando temas personales y nacionalistas. Algunos artistas importantes de estas épocas son Francisco Toledo, Gabriel Orozco y Arturo Rivera.